Confiamos en el Señor. Aleluya. Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, acá estamos en esta tarde desde Argentina y nuestro hermano está en República Dominicana. Y bueno, vamos a tener un estudio que es muy interesante sobre la sanidad física. Porque bueno, sabemos, ¿cierto?, en el ámbito evangélico, por así decirlo, cristiano, ¿no? Que hay ideas erróneas acerca de la sanidad. Algunos creen que sí o sí Dios siempre te tiene que sanar, que Dios está obligado a eso, porque ya Jesús lo pagó, y como Jesús sabemos que hizo muchos milagros, entonces muchos creen que sí o sí Dios tiene que sanar. Y entonces queremos ver a la luz de la palabra de Dios si es verdad eso, realmente, si es así, en todos los casos. Entonces, bueno, acá le dejo a mi hermano Tomás, que nos va a traer este estudio. Gracias y paz, así es. Tenemos el estudio de la sanidad. Vamos a ir viendo a través de la Biblia este tema. Primeramente puse qué es la sanidad. Puse aquí, es la cualidad de estar sano, saludable, es decir, libre de enfermedades y libre de dolencias. Esto es algo bueno y es deseable para el ser humano. Todo ser humano que es normal desea estar sano, desea estar libre de cualquier dolor. No solamente el ser humano, también cualquier criatura viviente quiere estar libre de dolor. Así que la sanidad es algo bueno, algo bueno. Entonces, en el caso de Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces, que Dios nos sane es algo que está en el poder de Dios. Por eso Dios puede sanarnos a nosotros, porque Él es bueno. Es algo bueno que Dios puede hacer. Entonces, vamos a buscar, primeramente, en Éxodo 15:26. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel en ese versículo? Éxodo 15:26 está hablando Dios, o Moisés a través de Dios, perdón, Dios a través de Moisés, al pueblo. Y el versículo 26 dijo, bueno, es Moisés que dice, y dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí ya Jehová, Dios, ya se revela como que Él es el sanador de Israel. Entonces ya parece que desde ese tiempo se podía ver a Dios como el que podía sanar. Y vemos a través de la Biblia que Dios había sanado muchas personas. El ejemplo de Naamán el sirio, que fue sanado en el Antiguo Testamento. El rey Ezequías, que también estaba enfermo y oró y Dios lo sanó. Entonces Dios tenía el poder para sanar. También en el Salmo 103 David nos testifica que esa verdad de que Dios puede sanar. El Salmo 103:3. Incluso tenemos una canción de ese salmo nosotros por ahí. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, está hablando de Dios. Entonces, una verdad que tenemos que tener en claro es que Dios sana, Dios puede sanar. Otro punto que quiero tocar es que el Señor Jesucristo también realizó sanidades en su ministerio. Entonces, Jesús, como el Hijo de Dios, que también es Dios, también puede sanar, y de hecho lo hizo. Vamos a ver un pasaje en Mateo 4:23-24. Si lo puede leer, Carolina. Mateo 4:23 y 24. 23 y 24. Espera. 4. No, se me está yendo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, los sanó. Amén. Amén. Bueno, ahí vemos que Jesucristo también, igual que el Padre, llevó a cabo muchas sanidades, incluso más de las que se dieron en el Antiguo Testamento, porque él venía a cumplir las profecías, que vamos a ver más adelante, que él iba a sanar a su pueblo de muchas enfermedades. Entonces él lo sanó a todos, los que venían a él. Esa era parte de su ministerio. Entonces vemos que Dios, a través de la persona de Jesús, también sanó. Luego vemos que el Espíritu Santo vino a la tierra y dio dones de sanidad a la iglesia. Eso fue el Espíritu Santo cuando vino. Y vamos a ver 1 Corintios 12, del 8 y 9. 1 Corintios 12, 8 y 9. Si puede leer, Omar. Amén. 1 Corintios 12, 8 y 9. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Amén. Entonces, ahora que Jesucristo está en el cielo, el Espíritu Santo fue el que vino a dar dones de sanidad. Pero no a todo el mundo, dice ahí, a unos y a otros. A lo último de ese capítulo 12 dice la pregunta, ¿tienen todos dones de sanidad? En versículo 3. Claramente es una respuesta que es que no todos tienen los mismos dones. Todos son maestros, todos son apóstoles, todos tienen dones de sanidad. Entonces, eso es un don que a algunas personas se le da, el Espíritu Santo, que no es para todo el mundo. Es un punto que hay que ver. Que si alguien ora por los enfermos y sanan, no es que yo también voy a hacer lo mismo. No es así tan fácil, porque el Espíritu Santo da el don a que él desee. Eso pasó en la iglesia al principio. El libro de los Hechos también está lleno de ejemplos de esas sanidades que se hicieron. Y vamos a ver algunos de ellos. Bueno, uno de ellos nada más, que fue el paralítico que estaba en la puerta, que está en Hechos 3. En Hechos capítulo 3. El versículo, vamos a leer el versículo 6 al 8. Si lo puede leer, Carolina. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Ese fue uno de los primeros milagros, me parece, o el primero incluso, que hizo la iglesia primitiva después que llegó el Espíritu Santo, después de Pentecostés. Entonces, vemos ahí que Pedro tenía ese don de sanidad. También Juan, que se manifestó en ese momento. Ese cojo estaba ahí mucho tiempo, creo que dice que tenía 40 años que estaba enfermo. Y Jesús iba a ese templo y no lo sanaba en ese momento. Entonces vemos que a veces Dios puede dejar a una persona enferma un tiempo y sanarla después, en ese caso. Vamos a leer ahora el versículo 11. Lo voy a leer para ver qué pasó después. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Muy importante lo que Pedro dice ahí, que no es por ellos, no es por su poder ni por su piedad, ni porque ellos eran buenos, porque ellos hacían oraciones, nada de eso. Fue algo que Dios, porque permitió eso, algo que viene de Dios, la sanidad. Entonces, no es que yo quiero que esa persona sea sana, tengo que ir yo a hacer, porque Dios me oye a mí. No, es algo que fue Dios que lo guió a ellos a eso, el Espíritu Santo lo guió a eso, a ellos. Entonces, no es algo que es para todo el mundo así. Además, era una señal que Dios quería hacer para que ese pueblo se diera cuenta de que la predicación que ellos estaban haciendo era verdadera, porque tenía esa señal. Así que no podemos tratar de emular este milagro ahora. Así porque vamos a tener fe, vamos a hacerte milagro. No podemos tratar de emular eso, porque eso tenía un propósito. Lo que tenemos es que ver cuál es la voluntad de Dios.
Voy a seguir leyendo un poco hasta el 16, a ver qué más dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, como veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Mira cómo en el último versículo menciona las cosas, la fe en su nombre, y le ha confirmado su nombre. Era como para una confirmación de que el nombre de Jesús tenía el poder de hacer ese milagro de sanidad. Completa sanidad de Dios por la fe. Entonces tenía un propósito todo eso. El paralítico tuvo fe en el nombre de Jesús, y esa fe se confirmó y pasó eso. Y dio un fruto muy grande, que fue que mucha gente se convirtiera ahí. No sé si fue ahí o fue después que se convirtieron 3 o 5 mil. Pero fue más o menos por eso empezaron la gente a creer. Entonces tuvo una razón de ser esa sanidad. No era para que el cojo estuviera bien, porque el cojo necesitaba de verdad sanidad. Y sí, porque Dios es bueno, y tenía que sanar ese cojo porque Dios es bueno. Nada más, simplemente. No, había un propósito ahí, había un propósito de testificar el nombre de Jesús al principio de la predicación. Entonces no podemos creer que todo eso es igual para todos nosotros. Bien. Vemos que los apóstoles no se atribuían estas sanidades, sino que se lo atribuían a la fe en el nombre de Jesús. Puse aquí, la fe es un elemento importante en las sanidades. Siempre la fe es muy importante. Y vamos a buscar 2 pasajes, Mateo 15, 28. Omar, Mateo 15, 28, y Carolina puede buscar Hechos 14, 9. Mateo. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Amén. Esa es la historia de la mujer cananea que tenía fe. Y el Señor no quería hacer el milagro, porque el Señor no venía a estar haciendo milagros para los pueblos que no eran Israel. Y esa mujer era de Cananea. Entonces él no venía a eso, porque él venía a hacer una señal en su pueblo Israel. Pero esta mujer tuvo esa fe de insistirle. Y entonces Dios le hizo el milagro ahí, porque tuvo fe. Entonces la fe es un elemento importante en la sanidad. Insistir en que en verdad será sanado la persona, pero buscando de Dios. Yo no puedo tener fe de que de ser sanado si estoy en pecado. Dios me va a sanar, tengo esa fe, pero estoy haciendo pecado. Tengo que estar buscando del Señor. Entonces ella tuvo esa fe, y el Señor, como estaba en la tierra y tenía el poder, le hizo el milagro. Entonces tenemos que aprender que la fe es necesaria para recibir sanidad, y es que Dios nos la quiere dar, pero hay que tener fe. Y no es tener esta nueva corriente que hay, que yo declaro ser sano, porque eso no es fe. Eso estuvo hablando tú solo. Entonces yo declaro estar sano. No. La fe es buscar de Dios, clamar a Dios, rogarle a Dios. Y Hechos 19, 14, Carolina. Perdón, Hechos 14, 9, perdón. Sí. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Hablando del cojo, ¿no? De un cojo de nacimiento. A ver, 8. Sí. Amén. Porque no quise leer todo para que sea más rápido. Claro. Otro milagro que pasó con Pablo en un lugar llamado Listra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Viendo que él tenía fe para ser sanado. ¿Sí? Parece que Pablo, cuando estaba predicando, decía que no había nada imposible para Dios, que en el nombre de Jesús todo era posible. Y también habló de las sanidades también, que allá se habían hecho en otros lugares. Y el cojo tuvo esa fe para ser sanado. Entonces también vemos que se necesita fe para recibir la sanidad en ese momento de que uno está en angustia. Y también cuando se están predicando la palabra y alguien está enfermo, que atienda la palabra, que no vaya nada más a buscar sanidad, sino que vaya a atender la palabra. Y si es voluntad de Dios y tú tienes esa fe, puedes ser sanado en medio de una predicación de la palabra, si era voluntad de Dios. Pero
Dios primero y su palabra, que es la sanidad que podríamos estar recibiendo. Vemos perfectamente que Dios puede sanar, pero Él puede también mandar enfermedad si así lo considera. Pongo este punto porque algunos predicadores dicen que toda la enfermedad viene del diablo. Dice. Y en verdad el diablo puede mandar enfermedad también, si Dios se lo permite. Porque en un pasaje dice que Jesús iba sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Esto está aquí en el libro de Hechos, en el pasaje de Pedro y Cornelio. Ahí dice así. Pero Dios también puede mandar enfermedad por juicios o por disciplina. Entonces, puse aquí un ejemplo en Job 5:18. Lo voy a leer. Job 5:18. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios puede también causar enfermedad por juicio, como le pasó a Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, porque ellos estaban criticando a Moisés y Dios les mandó una lepra. También al siervo de Eliseo, que se llamaba Giesi, por estar buscando dinero de Naamán, cuando fue sanado, se le pegó la lepra de Naamán. Fue enfermado. Y así otras personas, a través de la Biblia, que seguramente han sido enfermadas por eso. Los mismos reyes también a veces, el Señor mandaba una enfermedad para que se murieran, para que dejaran de pecar. También Apocalipsis me parece que Dios reprende a una mujer que es profetisa y le dice, yo la he hecho en cama. Creo que eso está en un mensaje de las 7 iglesias. Entonces Dios también puede echar en cama a la gente por estar pecando. También vemos el juicio que le hizo a Ananías y Zafira, que en ese caso no fue enfermedad, fue muerte súbita. Entonces el Señor puede dar juicio de enfermedad o de muerte. También dice en 1 Corintios 11 que muchos están enfermos porque toman la cena del Señor indignamente. Entonces no podemos decir, esto es el diablo que le mandó esa enfermedad. No, puede ser el mismo Dios como juicio, como castigo, para que se arrepientan y den su mala obra. Entonces eso es importante saberlo. Puse aquí, ¿es la sanidad algo seguro para el cristiano? Entonces dije que no lo es, no es segura, porque no podemos saber si Dios mandó una enfermedad a veces para juicio, o para prueba, para castigo, o para que uno deje su orgullo, su vanidad. Porque a Pablo, que dijo que yo me estaba enalteciendo de las revelaciones que estaba teniendo, Pablo dice, parafraseadamente, y se me dio un aguijón de parte de Satanás, y yo rogué 3 veces al Señor que me lo quitara. Me dijo, bástate mi gracia. O sea, no se lo quitó en el momento. No sabemos si se lo quitaría después o nunca se lo quitó. Pero dice que bástate mi gracia. También vemos a Timoteo, que Pablo le dice algo. 1 Timoteo 6:23. Primera Timoteo 6:23. Perdón, 5:23. Que Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces Timoteo tenía frecuentes enfermedades estomacales y ya no podía beber agua porque esa agua de ese primer siglo parece que estaba contaminada, según se cree, que no era una agua como la que está hoy, que está tratada, sino contaminada. Entonces Pablo le dice que mejor beba vino, un poco de vino. No era que se emborrachara tampoco, un poco de vino, para que se alivie su enfermedad. Entonces, si la sanidad fuera algo seguro para el cristiano, Timoteo no debería estar enfermo. Y más que es Pablo mismo que lo está mandando a él. Y Pablo era un hombre de gran fe, más fe que cualquiera de nosotros. Así que, si era verdad que la sanidad era segura, Timoteo debería estar totalmente sano ahí. Y el mismo Pablo, que también decía, yo tengo una enfermedad en los ojos, y ustedes me iban a dar hasta sus propios ojos, si era posible. Creo que fue a los Gálatas que escribió eso. Entonces el mismo Pablo también tenía sus cosas, sus enfermedades. Entonces, la sanidad no es algo seguro para el cristiano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces dirá alguien, ¿qué vamos a hacer con lo que dice Isaías 53, 4 y 5? Bueno, vamos a leer ese pasaje. Si lo puede leer, Omar. A ver cómo lo pone en esta versión. Isaías 53, 4 y 5.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades o aflicciones y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. Ok. Aquí dice llaga, por su llaga fuimos curados. Está herida, llaga, curado, sanado, está bien. Entonces, este versículo se toma mucho para decir que por sus llagas fuimos nosotros sanados, entonces la sanidad ya es algo seguro para nosotros. Dicen esta corriente. Y que Él pagó por nuestra enfermedad en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, que dijo consumado es, ahí estaba también la enfermedad. Y algunos se van más allá y dicen que también estaba la pobreza ahí. Él pagó por la pobreza también. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Él solo dicen la enfermedad. Él pagó por nuestra enfermedad. Así que nadie puede estar enfermo. Si usted está enfermo es que no tiene fe. Todas esas cosas, clase de cosas inventan. Pero la verdad es que Él llevó nuestras enfermedades. Tuvo un cumplimiento en la vida de Jesús. Porque incluso aquí mi Biblia pone Mateo 8:17, o sea, una referencia. O sea, que eso se cumplió en el ministerio de Jesús, que habíamos leído también ahorita, Mateo 4:23-24, que lo estábamos leyendo, que Jesús sanó todas las enfermedades que estaban en el pueblo, en su ministerio. Entonces, esa parte ya se cumplió, que Él llevó nuestras enfermedades en un sentido. Pero el sentido verdadero de las llagas y de las enfermedades y todo eso, es que el libro de Isaías menciona de forma metafórica lo que es el pecado y la pone como si fuera una enfermedad. Eso es lo que pasa. La enfermedad la ve como si fuera el pecado. O sea, si tú tienes una llaga, si tú tienes una dolencia, eso es como un pecado en este libro de Isaías. Vamos a ir viendo eso. En Isaías 1:4-6, si lo puede leer Carolina. Isaías 1, del 4-6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hasta el 6, ¿no? Amén. Sí, hasta ahí. Entonces vemos que primero Isaías menciona lo verdadero, gente pecadora, gente cargada de maldad, depravada, dejaron a Dios. Eso es el sentido literal, que es así. Después empieza a hacer la metáfora. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que dijo antes? Está usando una metáfora. Porque estar enfermo no significa que no está en pecado. Pero en este caso, se queja Isaías, o Dios a través de Isaías, de que todos esos pecados que ellos hicieron lo hace a ver delante de Dios como si estuvieran enfermos. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosas sanas, sino heridas, podridas, llagas, no están curadas. Entonces, está hablando de forma figurada, porque están hablando de pecado. Si fueran enfermos que estuvieran, Dios no se estuviera quejando. Está hablando mayormente que estaban en pecado. Y vemos que más tarde también se usa este tipo de metáfora. En Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Sanidad, en sentido espiritual está hablando, porque el pecado se ve como una enfermedad. También en el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Está hablando de forma espiritual. Los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es como una sanidad espiritual. Y el Salmo 41:4 también lo puse. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Otro lenguaje metafórico: sana mi alma.
mi alma está enferma de pecado. Puse también aquí Jeremías 3:22. También el profeta Jeremías usó esto de esta metáfora, no solamente Isaías. Jeremías 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Las rebeliones son como si fuera una enfermedad, las sanaré. Y también Jeremías 33, del 6 al 8. Del 6 al 8 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Entonces la sanidad, la medicina que estaba hablando en el versículo 6, es figurada para decir que lo va a perdonar, que lo va a limpiar. Entonces estas son las metáforas que usa la Biblia. Y por último puse Santiago 5:16, que también es un poco en sentido espiritual, de una sanidad espiritual. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, las ofensas unos a otros que nos apartan de la comunión de los hermanos y por tanto de la comunión con Dios, es como si fuera una enfermedad. Entonces dice Santiago: confiésense los pecados unos a otros, perdónense y seréis sanados. Entonces la palabra sanar no es para sanidad física nada más, sino es sanidad espiritual, sentido espiritual. Por eso dice antes, si hubiere cometido pecado, les serán perdonados al enfermo. En ese caso puede ser enfermedad física realmente, que un enfermo pueda haber cometido pecado y esté enfermo. Y dice, si hubiera cometido pecados, será perdonado. Pero también se puede referir ahí a enfermedad espiritual. Una persona está en pecado, se confía su pecado y será sanado de ese pecado. O sea, este lenguaje espiritual metafórico que usa la Biblia también. Entonces no podemos creer que por ese versículo, de que por su llaga fuimos sanados, podemos reclamar sanidad y declararnos sanos. No es así. Tenemos que esperar la voluntad de Dios para que sea Él que nos sane conforme a su voluntad, y rogar a Él y clamar a Él para que Él sea que nos sane, porque Él es el sanador, como hemos dicho al principio. Él es el sanador, Él es el que puede sanarnos. Entonces, hermanos, hasta aquí lo voy a dejar porque no lo quise hacer tan extenso. Si tienen algún aporte o alguna pregunta que hacer, lo pueden hacer ahora. Sí, está bien. Yo quería que termines para también dar un pequeño aporte. El tema de la sanidad, si uno lo quiere estudiar más profundamente, se lo puede hacer, ¿cierto? Pero en rasgos generales, nuestro hermano nos ha expuesto, ¿no? Obviamente que nosotros estamos en un mundo, ¿cierto?, caído, un mundo donde nada es de lo que Dios planeó, ¿cierto? Y muchas veces, cuando tenemos enfermedades, es parte de vivir en este mundo, ¿cierto? No siempre es porque estamos en pecado, no siempre es un juicio de Dios, no siempre es que Satanás haga algo, ¿cierto? Pero obviamente que hay todos esos casos, Hay casos de juicio de Dios, hay casos de pecado, que personas que se enferman porque están en pecado, hay casos que Satanás, por estar metiéndose en las cosas de Satanás, ¿cierto?, en el ocultismo, en un montón de cosas, ¿cierto?, terminan a veces con enfermedades. Por eso es que la Biblia dice también por los oprimidos por el diablo, pero no toda enfermedad es del diablo, No todas las enfermedades hay que expulsarlas, ni sacar demonios, ni cosas. Entonces hay que ver cada caso. Y ante uno, ¿cierto?, tenga un problema, uno tiene que evaluar su vida, ver, me falta fe, esto está viniendo, ¿cierto?, porque cometí un pecado, ¿no? Uno tiene que analizar su vida ante una situación de salud, ¿cierto? Pero no se puede atribuir que todas las cosas es a Satanás como hoy se ve, ¿no? Y que todo se le atribuye a Satanás y a la falta de fe, y que vos no tenés fe, y que vos tenés que declarar tu sanidad, y todas esas cosas, ¿no? No es así. Entonces, vemos a través de la palabra de Dios que no es tan uniforme todo, que no es que Dios siempre sana, ni que está Dios obligado a sanarnos. Sabemos que mientras estemos en este mundo,
estamos expuestos a la enfermedad. Podemos morir, si no, ya no podemos morir, ¿cierto? ¿Todavía podemos llegar a recibir la sanidad del Señor? Sí, claro, porque está el poder de Dios vigente, ¿cierto? Pero todavía no estamos en la eternidad. Cuando estemos en la eternidad, ahí sí, ¿cierto? Va a ser perfecto. Y ahí sí ya no va a haber más enfermedad, ni vamos a poder enfermarnos, ni morir, ¿cierto? Bueno, falta un minuto, Omar, no sé qué decir. No. Bueno, así que bueno, queda un minutito. Así que bueno, es muy bueno, el estudio pueden seguir escudriñando por sí mismo. Hay muchos casos en la Biblia, ¿cierto? También donde vemos que se enfermaban discípulos de Jesús o creyentes, ¿cierto? Y una cosa importante, como dijo mi hermano, las sanidades muchas veces, y más en el tiempo de Jesús, y cuando comenzó en Hecho, era para autenticar la palabra de Dios, para que empezara el Evangelio, y entonces muchas veces se espera más eso en los lugares donde no se conoce del Evangelio, y que haya más esos milagros, ¿cierto? Que no quiere decir que no pueda pasar, pero no es algo que debemos sí o sí esperar continuamente, ¿cierto? Porque pasaron en su momento por algo. Bueno, que el Señor les bendiga, vamos a cortar, salimos nosotros y volvemos. Y bueno, espero que sea de edificación y que los animamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Gracias y paz. Paz.